señores, bienvenidos, 11 de la noche, en punto, estamos en vivo en este lunes que parece para muchos un domingo, con dos reportajes que me interesan especialmente. En un rato nada más nos vamos a sacar la duda. Ayer vimos en algunos diarios que el gobierno no quería hacer valer la reforma electoral, que no quería las primarias, hoy hacían cola para desmentir eso. Viene el director nacional electoral, Alejandro Tulio, y quizás mi primer invitado se queda un ratito para escuchar las fechas. Hoy nos vamos a enterar cuándo y cómo se vota. Y la persona a la que están viendo ustedes es alguien de quien muchos hablan en la ciudad de Buenos Aires y pocos conocen. Yo tuve la suerte de entrevistarla hace unos años y tengo un gran recuerdo de esa entrevista. Es un gran profesional de la comunicación política, se llama Jaime Durán Barba y aquí es conocido, curiosamente, pese a que tiene por lo menos 10 campañas presidenciales en su espalda. Por lo menos, ¿cuántos son? Bastantes más. Bastantes más. 30 años en este negocio. Pero con campañas presidenciales, bueno, 30 años en este negocio y es para los porteños el hombre que le afeitó el bigote a Macri, que es como un recorte muy chiquito, ¿no? De semejante carrera. Jaime, gracias por venir. No, muchas gracias, es un gusto estar aquí. Recuerdo siempre la entrevista que tuvimos hace, parece que un par de años. Sí, hace 2 o 3 años. Que fue siempre interesante y la recuerdo bien. Bueno, gracias por volver. Antes de preguntarte por el casamiento y el bigote, yo quería que me contaras cuál es tu trabajo. Mirá qué sencillo. Por ejemplo, en el caso de Macri, que es como por el cual se te conoce más aquí en la Argentina. Sí, ahí hay una equivocación en lo que se supone que hago. No tengo nada que ver ni con el bigote, ni con publicidad, ni con ninguna cosa de esas. Yo soy una persona que analiza la política y defiendo además que la política deben hacerla personas que están en el oficio. No creo que la política puede ser reemplazada por la publicidad, ni por la farándula, ni por la novelería. Lo que pasa es que vivimos una nueva etapa de la humanidad en Occidente y la política, que sigue siendo política, debe encontrar nuevas formas para comunicarse. Pero son formas las que cambian. En el fondo sigue siendo la política lo que fue siempre. Lucha por el poder, lucha de intereses, coaliciones de intereses. Es política. Claro, y para que el público entienda, en el ejemplo que mejor conoce, quizás es Macri, aunque participaste de otras campañas importantes aquí también en la Argentina. Aquí en Argentina sí, de la de Francisco de Narváez hace un año en la provincia de Buenos Aires. Sobre claro. Francisco. Una campaña que para todos los que hacemos comunicación y televisión, bueno, nos sorprendió por lo efectiva, ¿no? Pero te digo que esa campaña probablemente es una de las mejores que hice en mi vida. Fue una campaña espectacular. De Narváez era un gran candidato y fue muy interesante. Y la otra campaña espectacular es la que acabo de hacer en Brasil con Marina Silva, una mujer maravillosa y una campaña muy linda. Pero ahora voy a ir a esta, pero digo, en el caso de Macri, por ejemplo, o en el de Francisco de Narváez, me da lo mismo porque estoy intentando que la gente entienda cuál es tu aporte. Es decir, ¿quién le afeita el bigote? ¿Quién graba la publicidad? ¿Y qué es lo que le aporta a un candidato Durán Barba? Bueno, yo soy la cabeza de un equipo. Ese equipo lo que hace es coordinar investigaciones y toda esa tarea la hace Santiago Nieto, que es el socio con el que siempre estoy y con el que escribo los libros. Nuestra empresa en este momento están trabajando unas 45 personas en las oficinas de Buenos Aires, de Quito, y estamos abriendo 2 oficinas nuevas ahora en Washington y en Sao Paulo. Pero todos vía internet estamos conectados y seguimos toda campaña, porque creo yo que las miradas externas son siempre interesantes. Permiten ver cosas que los que estamos inmersos en un proceso no vemos. Entonces, es el equipo el que trabaja, partiendo de mucha investigación, encuestas, focus, investigaciones demográficas y de todo orden. Lo que hacemos es ver qué ocurre más que en la mente, en el corazón de los votantes. ¿Qué imagen tienen de nuestros candidatos, de sus adversarios? ¿Cuáles grupos de la población pueden votar más fácilmente por nuestro candidato para direccionar la campaña hacia ellos? ¿Qué temas son los que a esos votantes les interesan? A nuestros votantes. No nos interesa lo que quieran los votantes de otro. ¿Cuáles son los medios con los cuales podemos llegar a ellos? Y hay campañas en las que la publicidad no tiene casi efecto, no se usa. Hay campañas en que la prensa escrita se usa o no se usa, depende a quién quieres llegar. Pero un poco suelo usar una palabra en mis cursos, digo, en argentino
Lo que nos interesa es ver la política desde los ojos de un señor que vende choripanes de La Matanza, no desde los editorialistas. Quien lee editoriales, y no puedo atacar a eso porque me he dedicado a escribir toda mi vida y me encanta escribir. Yo soy un viejo de la galaxia Gutenberg. Adoro los libros y vivo en una biblioteca, no en una casa. Sí. Ahora, pero eso no funciona. El ejemplo de La Matanza no es casual, aunque ahora vamos a ir a Macri, el casamiento y todo esto que quería preguntarte, porque claramente de Narváez construyó su campaña pensando en La Matanza. Sé que lo tiraste como un ejemplo casual, pero en rigor La Matanza fue el corazón de la campaña de Francisco de Narváez, una campaña con la cual logró ganarle nada menos que a Néstor Kirchner. Entonces, lo que ustedes tratan de captar es aquello que siente el que vota, más que lo que piensa incluso. El votante común. El votante común. Mira, en el cierre de campaña de Narváez y de Néstor Kirchner podemos ver gráficamente las dos campañas. Néstor Kirchner cerró su campaña con un gran proscenio en el que había oradores, ministros, dirigentes sindicales y él daba un discurso. De Narváez cerró al mismo tiempo, y algunos canales partieron la pantalla, caminando por las calles de La Matanza repartiendo boletas de votación. No dio discurso, no hizo concentración, no se subió a un podio, se sumergió en la gente para con la gente avanzar hacia el fin de la campaña. Esa es, te diría, la graficación de la metodología nuestra. Claro, y volviendo a mi entrevistado, que sos vos, quizás ese haya sido tu aporte en esa campaña. Esa clase de consejos tiene que ver con el trabajo que ustedes llevan adelante. Nuestro trabajo es ver quiénes son los votantes a los que podemos llegar, cuál es el mensaje que les puede mover y cuáles son los medios para que ese mensaje eficientemente proporcione votos al cliente. Ese es, en definitiva, el trabajo. Es eso. Pero es un análisis político. Ahora, si el candidato tiene barba o no tiene, no me interesa mucho realmente. Partimos de una premisa, nunca mentir. Hay que presentar al candidato poniendo énfasis en elementos reales de su imagen, pero no inventando. Cuando decís no mentir, no es no mentir nunca en el discurso, cosa que por lo que venimos viendo no siempre es posible, sino no mentir en el candidato que se muestra. Es esa la idea. Exactamente. No, o sea, podés construir sobre lo que hay y donde no hay. Digo, si el tipo es frío y calculador, no lo vas a mostrar apasionado porque queda como un mentiroso. Hay que decir, ese será un gran líder planificador. Porque es frío. Y si es que es muy alegre, pues alegría para todos. Claro. Pero el problema está en cuando mientes. Cuando eres ingeniero y cuando no eres ingeniero y dices que lo eres, te metes en un lío como se metió alguien aquí en la Argentina. Hace un tiempo. Y ahora, hay que ir con la verdad. Ahora, ¿cuánto se pueden usar? Yo entiendo que, porque algunas cosas que escribiste, honestamente leí bastante, entonces entiendo que mucho, pero una situación personal como el casamiento de Macri, ¿no? ¿Cuánto le suma a él desde el punto de vista candidato? Le suma un poco a Macri, le pudo sumar muchísimo si él permitía que se use su casamiento para eso. Y te pongo el otro ejemplo. Este próximo sábado se casa en México Enrique Peña Nieto, quien sí quiso que se use su casamiento para promover la imagen. Y del matrimonio de Enrique, pues ya hay un año de telenovela. Cambió los aros ante el Papa, su novia es Gaviota, una mujer famosa de la televisión mexicana. Ha sido una telenovela descomunal. O sea, porque Enrique quiso. O sea, pese a que los detractores dicen, está usando el matrimonio para sumar votos, vos desde el lugar del consultor decís, no saben lo que hacemos cuando lo usamos. Ah, sí. Si Mauricio quería, habríamos hecho una telenovela del otro mundo. Claro, ¿sí? Claro. Fíjate la telenovela mexicana de Peña Nieto. Un año ha estado México hablando solo del eventual matrimonio de Enrique. Y si Gaviota fue o no fue a un sitio en que él estaba pasando las vacaciones, su intercambio de aros con el Papa en el Vaticano fue un acto descomunal que se televisó en todo México, porque no digo que Enrique no esté enamorado de la Gaviota, está enamorado y Enrique es una persona magnífica, una muy buena persona. Él enviudó hace un tiempo y ahora está casando por segunda vez. Pero Enrique quiso también
meter la política en su biografía. Macri no, Macri siempre separa. Claro, por eso Nunca ha el grafo querido está bien, mezclar las dos el cosas. casamiento le puede aportar mucho, pero Sí. vos agregás, le pudo aportar más si hubiera trabajado políticamente el asunto. Si él decía, las dos usen tapas esto- estas, no alcanzan estas dos tapas que seguramente van a traer caras y gente, no. No. Si él decía, quiero usar esto para la campaña, te aseguro que teníamos muchas ideas. Las tenemos en otro país ahora mismo. Ahora mismo la están usando en otros claro. lados. Pero Mauricio no. Mauricio quiso separar lo personal de lo político siempre fue él. Cuando se le dijo en la primera campaña en que nosotros estuvimos, la del 2005, sí, fotos con los hijos, no metan a mi familia es una cosa, la política es otra cosa, y Boca, que es más sagrado que todo, también es otra cosa. Nunca él quiso que la propaganda o en los programas políticos se mezclen cosas deportivas, porque él respeta mucho ese ámbito de la vida, y bueno, así es el candidato, hay que respetarlo. Ujú. Ahora, pero me quedé pensando, ¿vos hubieras usado mucho más Boca en la campaña de Macri? Claro. Mucho más. Sin duda, casi no se usó. Casi no se usó. Claro. Y el matrimonio también casi no se usó. Ahora, yo no soy el que decide, Macri es el que decide lo que hace. Ahora, si él dice, pues, no se usa, no se usa. Ahora, inevitablemente un hombre público no tiene vida privada. Y aunque no quieras hacer nada, no hay duda de que si cualquier jefe de gobierno se casa en cualquier país del mundo, está en las noticias y todas las revistas siguen la noticia, es evidente, es inevitable. Pero hay quienes se aprovechan de esto, y yo creo que es legítimo hacerlo además, está bien. Hay quienes dicen, bueno, esto es una maravilla, yo lo uso para mi campaña. Hay quienes dicen, no, joroben lo menos posible, yo hago mis cosas por mi lado, mi vida es mi vida, y para la campaña nos vemos otro rato. Y ese es el caso de Macri. Me quedé pensando en un tema anterior que tocaste y también quiero ir al ejemplo de Brasil en minutos, pero ya que sacaste la cuestión de la campaña de Francisco de Narváez, ¿cuánto hubo de planificación? ¿Cuánto hubo de una oportunidad bien aprovechada? ¿Y cuánto hubo de marketing político en la imitación que se hacía en Tinelli y que fue uno de los motores de la campaña? Ante todo hubo un gran candidato que supo aprovechar un escenario de una manera extraordinaria. Porque una de las cosas más difíciles en la vida es tener éxito en un escenario cómico. Es más fácil dar un buen discurso que hacer un buen chiste. Y los escenarios cómicos son desastrosos para mucha gente que no tiene sentido del humor o no sabe comportarse. Porque si vos vas a un escenario en que se están riendo y pronuncias el decálogo del partido, quedas de idiota y es una Claro, hecatombe. no. Francisco fue un excelente candidato. Sabía aprovechar los escenarios y ese escenario lo aprovechó magníficamente bien para hacer lo que se necesitaba estratégicamente en la campaña. Su problema era que no era conocido. A Francisco no le conocía cerca del 70% de bonaerenses, no tenían idea de quién era. Cuando el presidente Kirchner adelantó las elecciones, nos quitó el tiempo necesario para hacerle conocer. Nosotros pensábamos hacerle conocer en esos 6 meses. Claro. Y Kirchner, recordarás, adelantó la elección. En eso, el catalizador, por usar un término más vinculado a la bioquímica, mi papá bioquímico, debe venir de ahí. El catalizador, que es eso que acelera o demora el tiempo de un proceso, fue el programa de Tinelli. Exacto. A falta de tiempo, fue un evento espectacular que un candidato que tenía capacidad para hacerlo aprovechó para disparar su conocimiento. Salido de ese programa y actuando como actuó, casi todo el mundo supo quién era este señor. No sabían bien cuál era el contenido, pero sabían que había alguien joven, simpático, que era la alternativa contra el presidente Kirchner. Y para volver a tu trabajo fue el de subirse como loco a esa sátira. O sea, ustedes le recomendaron que se montaran sobre eso. En una campaña con estrategia, y esa fue una campaña muy moderna, con mucha estrategia, todo está calculado, todo está medido y todo se hace dentro de los límites de la verdad, pero no se deja ninguna cosa al acaso. Las investigaciones dicen que conviene presentar una imagen más dura, más rígida,
más dulce, más graciosa, no solamente por la imagen que tiene el candidato al que tú asesoras, sino también por la imagen que tienen sus adversarios. Él tiene que diferenciarse de los adversarios y diferenciarse en aquellos elementos que hacen daño al adversario. El presidente Kirchner tenía una imagen muy dura, muy confrontativa, muy violenta. No podía ser otro Kirchner quien se oponga, porque entonces, si vas a votar por un candidato así, pues votas por titular y no por suplente. Claro. Kirchner era un excelente candidato, un dirigente de gran nivel. Pues había que presentar otro candidato, un candidato joven, alegre, que bailaba, que se comunicaba con la gente, que daba un nuevo mensaje. Y ese fue el Narváez por el que votaron los bonaerenses. ¿Y cuáles son los puntos fuertes y débiles del candidato Macri, ahora que pretende ser presidente de la Nación? Sí, Francisco, Mauricio... Te cambié de tema, perdón. Sí, Mauricio. Perdón. Mauricio tiene puntos fuertes y débiles que han venido evolucionando desde el año 2005. Los débiles no me lo podés contar, es como... Sí, su timidez, su imagen pública de frialdad, de distancia. Ese es el principal débil de Mauricio. Claro. Mauricio, cuando se lo trata personalmente y con una cercanía con la que un consultor, después de trabajar varios años, trata a un candidato, es una persona muy simpática, agradable, humana, muy buen amigo, pero en su imagen pública casi como que se tira para atrás un poco. Y ese es un problema, hay otros candidatos que no son así. Interrumpo porque es interesante, porque justo ahora pasó en el casamiento que se tragó un pedazo de bigote, se atragantó haciendo Freddie Mercury, según leí, y pensaba mientras te escuchaba, si su debilidad es la timidez, lo que para muchos puede ser un papelón, que es su horrible imitación de Freddie Mercury, a él le suma como candidato. Le suma un mundo. Le suma un mundo. Claro. O sea, cada vez que él se calza los Tegobi y hace Freddie Mercury, gana. Claro, y cuando llega a la corte trepada una moto, gana como loco. Porque ahí se está expresando el verdadero Mauricio. Ese Mauricio que tiene sentido del humor, que es simpático y que la gente no distingue fácilmente en la televisión. Él tiene ese punto débil y cuando él se suelta y es él mismo, lo compensa. El matrimonio en ese sentido fue una buena cosa porque se ve una persona como es Mauricio, ilusionado en el futuro, pensando en tener un niño, optimista, agradable, sencillo, elementos que la imagen pública de Macri no necesariamente proyecta siempre. O sea, cuando le dijo hechicera no se lo escribiste vos tampoco, ¿no? No. Yo siempre digo que la inspiración del amor es mucho mejor que la inspiración de cualquier consultor de cualquier tipo. Él está muy enamorado y el amor produce siempre ideas bonitas y muchos poemas hermosos de literatura se han escrito así. Sí, yo no estoy tan seguro de que el hechicera forme parte de esas grandes páginas que se han escrito, pero bueno. No, pero son sus sentimientos. Sí, está bien, cada uno le dice a su chica como quiere. Y otra vez, si es que Macri produce un poema de Neruda, no sería confiable. Ahí sí parecería que escribí yo. Claro, sí. Neruda, claro. Dice lo que él dice y se expresa como se expresa y ese es el valor de Macri. Saltar el charco, el bache, ¿te acuerdas de la primera campaña? Ese cierre de campaña con 24 horas de propuestas, mezclado con la gente, ese Macri que no da grandes discursos, ese Macri que se mezcla con la gente común, ese es el candidato fuerte. Ahora, cada uno es lo suyo. Si intentaba hacer eso de la Rúa, no salía la foto. Claro, no, como tantas cosas que intentó, ¿no? Cada uno tiene su ámbito en el cual puede funcionar y si otro le imita, normalmente le va muy mal. ¿Puedo usarte de consultor más allá de tu actuación en Argentina con De Narváez y con Macri? Tengo una pregunta que quería hacerte desde hace tiempo. ¿Me contás cuál es el secreto del silencio? El caso de Carlos Reutemann, por ejemplo, que cuanto menos aparece, más se sostiene entre las preferencias de los argentinos. Incluso el propio Scioli, quien tiene una gran exposición pública, muchas veces es cauto para hablar. No vas a escuchar en él definiciones
que dividan en dos al mundo, digamos. ¿Cuál es el secreto del silencio? ¿Por qué casos como el de Reutemann mantienen tan buen número en las encuestas? Yo diría, desde los números de las encuestas, Reutemann no es un acontecimiento. Tiene buenos números en su provincia, pero no es mucho más que eso. Ha pasado algún tiempo. Yo creo que es más un fenómeno del círculo rojo, de los periodistas importantes, de los periodistas ¿sí? importantes. Sí. O sea, ¿a Reutemann le gusta más a los editorialistas de los diarios grandes que a la gente? Se sorprenden. Los silencios les quitan el sueño a los editorialistas y no a la gente común. Ah. El caso de Scioli es un caso distinto. Él es un... Perdón, antes de pasar, ¿sí? Me interesa mucho. O sea, lo de Reutemann, que todos tenemos como por líder, corredor de autos, eso, hay como un mito sobre que la gente por ídolo popular lo recuerda. Vos decís, es más del establishment que de la gente del común. La gente del común no está tan... Más a los informados, y esto tiene una razón. Está claro, yo tengo mucho respeto por Reutemann y no tengo ninguna crítica contra él. Está claro. Pero, ¿hace cuántos años corría en coches? Y yo era chico, tiene que hacer por lo menos 30. Un votante de 20 años, ¿qué se acuerda de esas carreras? No, nada. Entonces tienes tú, en este momento, en la República Argentina, alrededor de un 30% que no tiene idea y nunca escuchó ese nombre. No. En los últimos 10 años, Reutemann no ha hecho nada espectacular como para que los argentinos le recuerden otra vez. Entonces es un problema más de círculo rojo. El caso de Scioli es distinto, es un estilo de político que existe en América Latina. Es muy parecido a un político mexicano al que respeto mucho y aprecio mucho, el presidente Fox. Ah, ¿sí? A un presidente ecuatoriano, el presidente Durán, Sixto Durán Ballén, muy amigo mío también, que son políticos inteligentes y hábiles que yo le decía alguna vez al presidente Fox, presidente, vos navegas con bandera de pendejo. O sea, eres inteligentísimo, pero finge ser muy sencillo. Fox es un hombre de enorme habilidad, de gran inteligencia, de una astucia política descomunal, pero su astucia pasa por decir, no sé, tal vez, estamos. En la presidencia de Vicente, gran parte de la gente decía que la mala y culpable de todos los desastres de México era Marta Sagún, su esposa. Y Vicente no, es pobre, Fox, le usan. Es un estilo de política que es muy eficiente para determinadas personalidades. Yo creo que Daniel Scioli es inteligente, es hábil, maneja ese estilo de política no confrontativa y le va extraordinariamente bien. Porque la verdad es que después de las candidaturas testimoniales, algunos decían, con esto Scioli sonó. Y no. Nunca sonó. No. Nunca suena. Está siempre flotando. Porque... ¿Massa es del mismo estilo? No tanto. Massa estuvo muy identificado con un gobierno mucho más confrontativo y abiertamente identificado. Scioli siempre tiene un paso a un lado. Dialoga también con uno, dialoga también con el otro. Y a la gente le gusta eso, le gusta dirigentes que dialoguen, le gusta dirigentes que busquen soluciones. Yo creo que Scioli es un personaje con muchos méritos y con buena previsión. Desde el sector... A ver, quiero decir, el sector que yo no vengo de un sector, pero desde el punto de vista en el que yo me formé y que yo siento más cercanamente, la militancia tiene un valor muy importante. Y yo, al mismo tiempo, en mi trabajo como productor de televisión y porque soy más o menos curioso y leo, me doy cuenta que los que construyen candidatos importantes le dan un lugar muy pequeño al valor que tiene la militancia. Desde el punto de vista técnico, ¿cuán importante es la militancia? Esos, en muchos casos, jóvenes que se emocionan y tienen un vínculo emotivo muy grande con un candidato y que se puede emocionar tanto con él como con un libro o con una canción que los identifica. La militancia, como la conocimos hace 30 años, ¿qué valor tiene? Mira, yo comprendo perfectamente bien eso porque fui muy militante. Yo fui presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios y yo hice varias carreras universitarias y en todas milité y armé jaleo y fui muy agresivo de muchacho. Fue un mundo interesante, pero actualmente eso se desmoronó. Se desmoronó por varias cosas. Por un lado, la crisis de las ideologías, que es una crisis evidente. Cuando cayó el muro de Berlín y se acabó el comunismo propiamente dicho, el anticomunismo también perdió sentido y todas las brújulas se quedaron girando así.
¿Cómo acaba de pasar con la muerte del presidente Kirchner? La política argentina tenía una brújula, que era él. Muerto él, tanto el oficialismo como la oposición entran en crisis y todo se desordena, porque era una personalidad demasiado fuerte. Hoy se ve más desorden, hoy se ve más desorden, ¿no? En la oposición. En todo. Pero el gobierno más o menos se alineó, ¿no? O sea, hay resquebrajaduras, hay líos, ¿sí? Y los va a ver, claro. Porque yo creo que Néstor Kirchner era una personalidad especial de la historia. No lo digo ahora que murió, lo dije la noche en que le ganamos las elecciones con Narváez, en que todo el mundo lo daba por muerto, y yo dije, no, Kirchner va a ir a la segunda vuelta, es un líder que tiene fuerza. Y en el libro este, que circulará en 15 días más, que escribimos con Santiago Nieto, se llama El arte de ganar, analizamos mucho el tema Kirchner, porque, bueno, lo escribimos cuando él estaba vivo y por eso tiene algunas presentaciones un poco duras, pero yo siempre pensé que él era un dirigente político excepcional, muy importante. Era el que organizaba de alguna manera el tablero político. Muerto él, pues se produjo un hecatombe. Pero nos pasamos de tema. No, estábamos bien. Yo preguntaba por el valor de la militancia, por eso. La militancia se altera con eso, y se altera centralmente con dos elementos. El uno, la enorme revolución que se ha producido en el sector de la técnica, porque el poder finalmente tiene que ver con la comunicación. La comunicación es la política. ¿Por qué el general Perón es el líder que unifica a la Argentina y funda la Argentina realmente en la década del 40? Y al mismo tiempo lo hace Getúlio Vargas en Brasil, Velasco Ibarra en Perú, Haya de la Torre en Ecuador, Haya de la Torre en Perú, Lázaro Cárdenas. Todos ellos son líderes de la radio. La radio empieza, en el caso de Argentina, en 1920, con Radio Mitre, que es su primera... Pero en ese tiempo la técnica avanzaba muy lentamente. Fíjate que en el 20 Radio Mitre sale por primera vez al aire. Y en el 50 por primera vez se están haciendo las pruebas para sacar una radio al aire en Río Gallegos. En 30 años recién estaban avanzando. Esa radio que lentamente avanzó unificó estos países. Antes de que exista radio, antes de que exista teléfono. Imagínate lo que era venirse de Mendoza a Buenos Aires. Claro. ¿Cómo hacías política? De aquí a Formosa. Claro, las comunicaciones. La radio fue la que cambió esto. Y por eso estos líderes, Perón y el tango, Getúlio Vargas y la samba, son los que unifican a estos países. Son la radio. Eso se acabó también. La crisis de la voz empezó en los años 50, cuando empieza a difundirse la televisión, y la caída del muro de Berlín, que es un evento ideológico, se mezcla con un evento técnico, la difusión de la televisión y poco después la aparición del Internet, que necesariamente tienen que llevarnos a otro tipo de política. No hay ningún remedio, no se puede hacer política de radio actualmente. A eso se sumó la píldora anticonceptiva, que es el otro evento revolucionario descomunal del siglo XX, que libera a las mujeres y nos produce una sociedad felizmente femenina en Occidente, una sociedad con valores femeninos. Todo esto significó un cambio tan brutal, tan descomunal, que recién estamos intentando repensar en Occidente todo: la familia, la religión, la autoridad y la política. Jaime, cuando sale el libro, ¿volvés con tu socio y hablamos de política una hora? Muchas gracias, vamos a hablar con mucho gusto, y el libro te va a interesar. Creo que va a ser un libro que cause conmoción. Es la primera vez que se hace una exposición sistemática de toda la metodología de trabajo de cómo ganar una elección, con muchos ejemplos interesantes de Argentina, de Brasil. Me encanta. Y, bueno, me lo estudio un poco. Nos vamos a divertir mucho con el libro. Muchas gracias por venir. ¿No le afeitaste vos el bigote a Macri entonces? No, de eso se encarga el peluquero y los gustos de su novia. Perfecto. Eso es interesante. Mira, ya sabemos quién fue. Después del corte, el gobierno hace cola para desmentir que van para atrás con la reforma política. Nosotros traemos al hombre que está a cargo del área, el director nacional electoral. ¿Cuándo se vota? ¿Cómo se vota? ¿De qué se trata esto de las internas abiertas? Y si es cierto que el gobierno pone segunda y sigue avanzando en esta dirección. Te lo enterás acá en 3 minutos.
¿sabés algo? Llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires, la provincia. Comercio exterior en la UCES. UCES, la excelencia, un compromiso. Con Personal, durante todos los días de noviembre, tu recarga vale el doble, porque cargando 30 pesos, te duplicamos el crédito y te acreditamos 60 pesos. Además, si sos socio del Club Personal, te regalamos 3 días de SMS gratis. Ahora con la compra de tu Trenet, obtené importantes descuentos para vos y tu familia. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Presidencia de la Nación. La energía te acompaña siempre. Edenor. El pie de atleta puede ser causado por varios y diferentes tipos de hongos que generan picazón, ardor e inflamación. Empecit Pie de Bayer, con su triple acción, los elimina de manera rápida y efectiva. Empecit Pie, la solución completa para el pie de atleta. Marketing en la UCES. UCES, la excelencia, un compromiso. ¿No te gustaría sentir que la vida es una fiesta? Déjate llevar y date el gusto. Costa Cruceros, las vacaciones que te faltan. Ellos necesitan estar conectados todo el tiempo a Internet. Son modernos, son fashion, son top, son los laptops. Gracias al Wi-Fi de sus casas, ellos tienen videochat con sus jefes en pijama. Hacen transferencias bancarias desde el baño y juegan al póker online en Bueno, mira, ella desayunó, así que ahora va a estar tranquilo un rato. Bueno. Mi celu ya lo tenés. El número de la oficina te lo dejé acá, en la heladera. Cualquier problema me llamás. ¿Qué más? La comida, te la dejé lista. La calentás a eso de las 12, un minutito en el microondas. Después de comer, que duerme una siestita. Ah, y tapalo con la mantita esa de los ositos. Si está lindo, llévalo un ratito a la plaza. Pero eso sí, cuidado con el sol. ¿Sí? Plan One R de Medicus. Toda la cobertura que necesitas en un solo plan. El secreto del delicioso y saludable sabor de cachamay es resultado de un delicado proceso de su yerba y sus hierbas finamente seleccionadas. Cachamay, un saludable momento. Contador público en la UCES. UCES, la excelencia, un compromiso. Sé que la seguridad es el tema que más te preocupa. Por eso armamos y estamos implementando un plan integral de seguridad. La seguridad no se logra de un día para el otro. Se logra trabajando en serio un día atrás de otro. ¿Cuántas veces va a votar un porteño el año que viene? ¿Cuántas veces, perdón, se va a votar en todo el país?
¿Qué va a hacer el gobierno con la reforma política? De todo esto vamos a hablar con Alejandro Tulio, director nacional electoral. Alejandro, gracias por venir. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, antes que nada, a ver, ayer leí que el gobierno va para atrás con la reforma política. De ninguna manera. Precisamente mañana es un día muy importante porque, como es tradición, cuando se prepara una elección se reúne el Ministerio del Interior, ministerio que tiene a su cargo a través de la Dirección Nacional Electoral, toda la logística electoral y el apoyo a la justicia para la organización de las elecciones, con todos los jueces electorales del país en la Cámara Nacional Electoral. Los jueces vienen a Buenos Aires desde todas las provincias, van a participar 2 días de reuniones, las inaugura el ministro Randazzo, que está día a día siguiendo las actividades que venimos desarrollando, tanto en el Registro Nacional de las Personas con el DNI, como en la Dirección Electoral. Y ¿por qué se dice que no llegan? Porque no se sabe lo que estamos haciendo. Desde hace muchos meses nosotros estamos preparando las elecciones. Estamos al día con todo lo que tiene que ser adquisiciones, estamos al día con lo que tiene que ser previsiones presupuestarias. La justicia electoral está trabajando muy fuerte desde hace meses. Estamos proveyéndole todo el material para la renovación informática y yo, que conozco y que tengo alguna experiencia y que a pesar de que nos enfrentamos juntos a este nuevo desafío que son las primarias, estimo que estamos en muy buen plazo. En el año 2009 se adelantaron las elecciones y se llegó bien. ¿Por qué? Porque la justicia electoral y la Dirección Nacional Electoral trabajan todos los días, haya elecciones o no haya elecciones. Sí, estaba pensando en otra cosa, porque justo se fue Durán Barba, ¿no? Que hablaba de su experiencia como jefe de campaña de Narváez, que él lo cuenta como su mejor trabajo. Yo pensaba, me acordaba de vos, estando en 11-5N, anunciando el triunfo de Narváez, porque tu puesto también lleva consigo la obligación de contar los datos oficiales, y yo pensaba, ¿cómo se había dicho que iba a haber fraude? Digo, ¿vos te tranquilizó que ganara? No, a mí me tranquilizó conocer todo el trabajo que se hizo y por eso con el ministro Randazzo decidimos a partir de marzo empezar a describir todo el trabajo que estamos haciendo. Es imposible que haya fraude porque hay mucho trabajo, muchas personas, muchos controles detrás de una elección. Ganó Narváez, si hubiera sido al revés, ¿te imaginás la andanada? Digo. Hubiese sido igual de limpio, pero por supuesto que... No, porque ahora que decían, por eso digo. Claro, ahora, yo recuerdo muy bien el anuncio ese. No fue fácil en el sentido que había toda una estructura, toda una organización, pero cumplimos con una elección que no tuvo inconvenientes. El resultado fue el producto de que no hubo inconvenientes. Hubiese ganado Kirchner, de Narváez u otro. Bueno, vamos a esta. Reforma política. ¿Cuándo votamos por primera vez? ¿Cuándo nos toca? ¿Cuándo son las primarias? Bueno, ¿Vos sí que se hacen? ¿Vos sí que se hacen? No, las primarias son el 14 de agosto. Y se hacen. Y hay fechas clave. ¿No? A vos que te gustan las fechas, hay fechas clave. 14 de agosto vos me jurás que votamos por primera vez primarias. Por supuesto, por supuesto. Está toda la Justicia Nacional Electoral, el Ministerio del Interior y buena parte de los partidos políticos sabiendo que esto va a ser así. Ahí yo tengo que elegir dentro de qué partido votar. Yo no puedo votar en 2 partidos diferentes. Vos no podés votar en 2 partidos por el mismo cargo, pero vos vas a entrar a un cuarto oscuro y vas a encontrar, a diferencia de otros años, boletas de colores. Los colores son por partidos y dentro de esos partidos puede haber varios precandidatos. Tu voto, que se puede componer de distintos partidos para distintos cargos, va a un sobre y se vota. En la misma escuela, con el mismo presidente de mesa que votás en la general. Ayúdame. Yo voto. Yo esta vez voto en Capital. Me gustaría votar en Santa Fe, pero voto en Capital. Jefe de gobierno. No, ¿sí? No, estamos hablando de elecciones federales. Nacionales, claro, solo nacionales. Vas a votar yo diputados nacionales. Y presidente. Yo voy a tener diputados nacionales. Sí, de todos los partidos, los que tengan más de uno, varios, y los que tengan uno también van a estar presentes. Yo puedo elegir votar por los diputados de un sector de ponerle radicalismo y por un presidente del peronismo, si quisiera. ¿Del mismo partido o de otro partido? Así es. O sea, se puede cortar boleta también en la primaria. Yo participo de varias internas el mismo día. Exactamente, por eso no se llaman internas. Son internas hacia adentro de los partidos, pero son primarias. ¿Por qué? Porque es la primera etapa de un proceso electoral complejo. ¿Qué pasaba en Argentina? Había una disparidad en los criterios que utilizaban los partidos para designar sus candidatos. Y esto provocaba una disfunción. No tiene la misma legitimidad, aunque tenga la misma legalidad, o el candidato surgido de una interna, que el candidato surgido de una interna abierta, o que el candidato surgido de un congreso partidario o anotado por los apoderados. Una de las decisiones de la presidenta
que interpretó el ministro Randazzo y que además, a partir del diálogo político, que muchos se olvidan, pero se escuchó a todas las fuerzas con representación parlamentaria, todos coincidieron en decir... ¿Algunos no fueron? No, las fuerzas fueron todas, algunos políticos no fueron, las fuerzas políticas fueron todas. Se los escuchó decir a todos que había que racionalizar la cantidad de partidos y homologar los sistemas de decisión de las candidaturas. Bueno, una cosa va de la mano de la otra. La homologación de los sistemas de decisión de las candidaturas es la primaria. Todos tienen que presentarse el mismo día, todos tienen que celebrar alianzas antes de la primaria. Por eso, a vos que te gustan las cifras, las fechas, 15 de junio es la fecha donde todos vamos a saber quién juega con quién. No vamos a saber quiénes son candidatos, pero nosotros sí preparamos unas placas, vamos a ver si ayudan. Y si no, perdón, y si no, volvemos a la charleta. A ver, vamos a ver la primera placa. Me encanta. Me encanta. Es como el fixture del campeonato. Abril, cierre del padrón de electores. Los cambios de domicilio hasta el 26 de abril deben figurar en el padrón. Así es. Si alguien hace cambio de domicilio después del 26 de abril, ya no Pero figura. si yo, ahora que vi que dan DNI en los shopping, voy a un shopping, me saco el DNI ahora y cambio de... Vas a estar. Voy a estar. Vas a estar en el padrón, en el domicilio que estés. Eso es parte del esfuerzo que se está haciendo. Te voy a ir a buscar, ¿eh? Siempre cumplimos. Te voy a ir a buscar. No, porque viste que después llegás a la escuela y no, pero vos decís que no va a pasar. No, además no va a ser después. Que Vamos siga a la ver. placa. Ah, muy bien, se hace un montón. Una. Junio, presentación de las alianzas, asignación de los colores a los partidos políticos que se usarán en las boletas, presentación de precandidaturas para las primarias. Bueno, esto es política pura. Presentación de las alianzas es tal vez lo que desnuda todas las especulaciones que se están haciendo. En la presentación de las alianzas el 15 de junio nos va a permitir saber cómo son los alineamientos partidarios. Finalmente, si tal partido va a jugar con tal o con cual, o tal partido va a ir solo. Ahora, ayúdame en esto, porque saliendo un poco del tema de la polémica, quedó desmentido de algún modo, siendo del cronograma. Yo voto en Buenos Aires, ¿sí? ¿Cuándo hago mi interna por los jefes de gabinete? Claro. ¿Cuándo voto? Vos dijiste, yo por la... yo voto diputado nacional y presidente, sí. Y cuando vi digo, yo también quiero votar. No hay interna. No hay interna. En la ciudad de Buenos Aires no está adoptada la reforma política ni una ley electoral similar a esta. Por lo tanto, los partidos propondrán su candidato a jefe de gobierno. Se ha resuelto. De la ciudad, decide Macri cada que uno no, a su claro. manera. Y a su vez, todavía no está convocada la elección. El hecho de que vayan juntos o no las dos elecciones no tiene que ver con esta reforma política. No tiene que ver con el gobierno federal. Tendría que ver en todo caso en la ciudad de Buenos Aires que tendrían que derogar una ley que impide ir junto con la elección nacional. Está bien. En la ciudad de Buenos Aires hay una ley que impide las elecciones simultáneas. Entonces seguimos con las elecciones federales, llegó junio y ahí todo el mundo tiene que presentar alianzas. Así es, el 15 de julio las alianzas y el 25 las precandidaturas. Ahí sabremos quiénes son efectivamente los que en cada partido van a disputar convertirse en candidatos. ¿Y quién los va a convertir en candidatos? La gente. Todos nosotros votando. El voto es obligatorio. Así como todos los partidos, aunque tengan un solo precandidato, tienen que participar de la primaria, tienen que presentar la precandidatura. Es obligatoria. Es obligatoria para los partidos, pero también para nosotros, para los ciudadanos que tenemos que ir y votar. ¿Por qué es obligatoria para los partidos? Porque ahí no solo se va a definir entre los que disputan quién se queda la candidatura. Ahora, ¿qué pasa si... A ver, vamos a ponerlo así. En junio presentan todas las alianzas. Sí. Nosotros vivimos en un país donde vos sabés que los sectores políticos se separan mucho más rápido de lo que se unen. Es decir, en las elecciones pasadas, ninguno de los que fueron juntos, en la legislativa, estoy hablando de esta, cuando asumieron seguían juntos. Así es. Pasó, bueno, esto el Vícer con Carrió, en su momento Solá. El acuerdo cívico-social. El acuerdo cívico-social. Se separa muy rápido. ¿Qué pasa si hay una ruptura en una alianza entre junio, que dijeron vamos todos juntos, y la elección? Quien se escinde de la alianza queda fuera de la competencia. Porque solo aquellos legitimados por el voto popular el 14 de agosto tienen capacidad para participar de la elección. Tienen lo que se denomina aptitud electoral. Ok, 25 de junio ya sabemos quiénes son los precandidatos. Así es. Vamos a ver la placa que sigue, entonces. Estamos entendiendo el fixture. Cambió todo, muchachos, hay que estudiar. Julio, difusión
del padrón definitivo. Bueno, y ahí empieza la campaña. Ahí empieza la campaña. Sigamos con la campaña, después déjame hacer un comentario de los padrones. Las campañas comienzan en ese mes y van a ser muy cortas. Es solamente un mes de campaña para las primarias. Pero perdón, ¿vas a tener candidatos del mismo partido haciendo campaña en contra? Sí, por ejemplo, deberán ser racionales en su disputa. Pero por ejemplo, por citar un caso que está más claro, porque así lo han dicho, Alfonsín y Cobos, que los dos, ahora aparece Sanz, pero en principio son los dos precandidatos del radicalismo durante ese mes. A partir del 15 compiten de julio entre sí. Y hasta el 14 de agosto compiten entre sí. Pero también compiten con los otros, perdóname. Si yo voto, ponele Cobos en esa, me causa gracia pensarlo, si yo voto Cobos en esa interna radical, ya no elijo precandidato a presidente dentro del justicialismo. Ya no. Ya no. O sea, ¿van a competir entre ellos y con los otros? Absolutamente. Esa es la esencia de la primaria y por eso no es una interna. Hay que competir entre los precandidatos del mismo espacio, pero teniendo en cuenta que luego el partido, cuando presenta sus resultados, suma todos los votos obtenidos. A decir, Cobos y Alfonsín. Y uno de los dos gana. Y es importante, yo sé que, la verdad, aparte te sigo en Twitter, veo que vas estudiando todas las elecciones que suceden en el mundo, las vas comentando. Le suma mucho a, por ejemplo, un partido, por seguir con el ejemplo radical, solo porque lo dimos primero, ¿le suma mucho al partido mostrar que juntó muchos votos en la primaria? En los países donde hay primarias, en Estados Unidos básicamente y en Uruguay, es definitorio. Define gran parte de la elección. Aquí estamos iniciando, por lo tanto no podemos hacer proyecciones ni pronósticos tan absolutos, pero la lógica es que le sume, porque la lógica detrás de toda esta reforma, y es lo que la presidenta anunció públicamente cuando envió el proyecto al Congreso, es volver a fortalecer a los partidos políticos como mediadores de la voluntad popular. Entonces hay que volver al territorio, hay que limitar el tiempo de las campañas, hay que hacer campañas de diferente manera y es parte de la reforma política, y hay que hacer primarias. Hay que volver a poner movilización popular detrás de cada candidatura y que no haya candidaturas que surjan ni de conciliábulos internos ni de factores de hecho que le imponen un candidato a un partido político y usan el partido político solo como vehículo de otros intereses. Ahora, Alejandro, me quedé pensando, ¿con los gobernadores sucede algo parecido que con el jefe de gobierno de Capital? Cada provincia, en un estado federal, tiene su propia normativa. Claro. En la provincia de Buenos Aires va a haber también primarias, porque adhirió, más que adherir, tiene un régimen homólogo, tiene un régimen igual al nacional y van a ser simultáneas además. También el 14 de agosto va a haber primarias en la provincia. Toda la gente de la provincia vota al mismo tiempo. Al mismo tiempo, el mismo día. En otras provincias también hay primarias, como en Santa Fe, pero todavía no tienen fecha y probablemente sean en fecha distinta. En Salta va a haber primarias el 31 de enero del año que viene. Ahí me están diciendo que avancemos con las placas, tienen razón. A ver, vamos una más. Llegó agosto. El 14, tempranito, a la escuela, donde uno va a saber, porque va a haber mucha difusión, donde va a votar, y es en la misma escuela que va a votar en octubre, con el mismo presidente de mesa que va a ser seleccionado por la justicia electoral. Vemos la siguiente. Septiembre, registro de candidatos y oficialización de las listas. Exactamente, el 15 de agosto, el 14 votamos, el 15 nos enteraremos quién ganó. Pero claro, hay un escrutinio definitivo, hay plazos para recurrir, hay un periodo para que las juntas electorales partidarias terminen todo el trámite electoral y el día 3 de septiembre se presentan y se oficializan las listas definitivas. O sea, los triunfadores de la primaria que hayan superado el 1,5% de los votos podrán oficializar sus candidaturas el 3 de septiembre. Abajo del 1%. Abajo del 1,5%. De esto se quejan los partidos más chicos también. Bueno, hay una necesidad de revertir un problema muy grave, que es el problema de la gente que vota opciones no viables. Es cierto que todos los partidos tienen derecho a participar de las elecciones, es cierto que todas las ideas deben estar representadas electoralmente y para eso está la primaria. Ahora, en la general, con esta cláusula de la aptitud electoral, habrá mayor proximidad entre las listas que compitan y las listas que tengan representación. Claro, muy complicado porque obviamente uno quiere opinar
sobre los candidatos con más chances. Entonces, de algún modo, bueno, pero pierden muchas chances los partidos chicos. Recordemos que en el 2009, si mal no lo tengo presente en este momento, en la provincia de Buenos Aires hubo 28 listas de diputados nacionales y solo 5 accedieron a una banca. Los que votaron las otras 23 no tienen representación. Con este sistema, todas las ideas, desde las más extremas, de un lado o del otro, van a estar presentes en la primaria, pero solo las que tengan alguna representatividad electoral participarán en la segunda. Vamos a la última placa, a donde van a llegar pocas, es como... Van a llegar menos. Es como un reality. Octubre, elección general, ahí no está la fecha, pero sabemos... 23 de octubre. ¿Confirmado? Confirmado porque así lo dice la ley. Sí, ¿sabes que ayer decían que habrás leído también? Desde que pensaban ir para atrás con la reforma a cambiar la fecha. Hace 15 minutos me sigue en Twitter la periodista que escribió esa nota, así que ahora se va a poder enterar mejor de las cosas que pasan. Danilo también. 23 y 51, después del corte repasamos el cronograma y nos sacamos algunas dudas sobre la reforma política. Los partidos van a tener que hacer campaña de una manera diferente. Cambió. Hay cosas que la nueva ley ya no lo permiten. En 3 minutos te contamos de qué se trata. Con Personal, durante todos los días de noviembre, tu recarga vale el doble, porque cargando 30 pesos, te duplicamos el crédito y te acreditamos 60 pesos. Además, si sos socio del Club Personal, te regalamos 3 días de SMS gratis. ¿No te gustaría vivir otra clase de vacaciones? Déjate llevar y date el gusto. Costa Cruceros, las vacaciones que te faltan. If we get to know each other, make it simple, make it happen. There is something you should know. If you always have your secret, let it out and let me keep it. Maybe you want me to show that I've been waiting for a long time. 'Cause I've been waiting for the sun. Almamora, menos secretos, más cerca del alma. Dueñotronic. Saca online tu tarjeta canchera. ¿Va a comprar una nueva PC? Hay buenas noticias para su empresa. Windows original preinstalado cuesta un 40% menos que comprarlo por separado. Además, cuenta con antivirus gratis y de por vida. Ingrese en originalesmejor.com. Hay más información para su negocio. Dólar Rentacar. Vamos donde querés ir. Estamos donde nos necesitas. Estamos en toda la Argentina. Dólar Rentacar. www.dolar.com.ar. Central de Reservas 0800 555 dólar o 011 43 15 8800. La energía te acompaña siempre. Edenor. Publicidad en la UCES. UCES, la excelencia, un compromiso. A favor de Argentina. Un país que acepta la diversidad. Que no discrimina. Un país que no esconde su pasado. Un país donde se respeta la libertad de expresión. A favor de un país que cuida la salud de sus niños. Y que también piense en nosotros. A favor de que nuestro deporte sea para todos. A favor de un país que invierte en educación, tecnología, cultura. A favor de un país que mira para adentro. Y que proyecta hacia afuera. De un país que valore el esfuerzo. Que crece. Que nos da oportunidades. Que nos da trabajo. A favor de un país que incluye. Que nos quiere acá. Que nos hace sentir orgullosos. A favor de un país más justo.
más grande. A favor de mi país. Nuestro país, políticas argentinas de inclusión social. Vamos a ampliar la sede de Avenida La Plata. Vamos a construir un microestadio. Vamos con un plan futbolístico. Vamos a terminar la cancha. Vamos con un proyecto ganador. Vamos San Lorenzo. Carlos Abdo, presidente. Brevemente, yo voy a dejar el Twitter de Alejandro Tulio porque lo sigo y me parece que para periodistas y políticos es interesante saber cómo es el fixture de campeonato el año que viene. Es Atulio, todo junto, con doble L, es así solo, ¿no? Bueno, Atulio es el Twitter de Tulio por las preguntas que me están llegando a mí mismo por Twitter y que ya no tengo tiempo de hacer. Cortito. La gran diferencia en esta campaña, ¿cuál va a ser para los partidos que tienen que comunicar? Toda la comunicación en medios radiales y televisivos va a ser distribuida por la Dirección Nacional Electoral. No se pueden comprar espacios en televisión, no va a haber publicidad paga. La publicidad paga está prohibida, nosotros vamos a tomar un porcentaje en base a lo que la ley de servicios audiovisuales nos permite, vamos a tomar un porcentaje del tiempo de emisión de los canales de televisión, de radio de todo el país y vamos a distribuirlos entre todos los partidos políticos que presenten candidatos en base a una fórmula. La mitad igual para todos, la otra mitad en proporción a los votos obtenidos. Esto hace que muchos... ¿Qué discusión va a ser, eh? Va a ser fuerte, pero esta es la tendencia. Todos los países que han cambiado su legislación la cambian en este sentido. ¿Quiénes, por ejemplo? México, Brasil, Chile... Todos estos países que tanto nos nombran desde muchos lados para que los imitemos, bueno, seguimos esa misma línea y así va a ser la campaña. No sabía, bueno, un día, si podés volver, que me gustaría discutir un poco ese tema. ¿Seguro entonces no va para atrás el gobierno? No va para atrás. La presidenta estuvo detrás de la gestión, de la gestación del proyecto, de la negociación parlamentaria y de los decretos reglamentarios que el 30 de junio firmó Cristina Fernández de Kirchner para reglamentar y para que sea posible hacer esta elección. Si quiero chequear padrones... Si querés chequear padrones, a partir de abril van a estar en varios formatos, SMS, páginas web, etcétera. Pero lo más importante es que hay un plazo para hacer los reclamos. Es probable que haya errores, pero hay tiempo de sobra para subsanar los errores en el mes de abril y mayo. Alejandro, muchas gracias por haber venido, por haber respondido a todo. Yo mismo tenía la duda sobre... Claro, yo vengo de Santa Fe, en rigor, y efectivamente allá sí hay primarias. Lo mismo en provincia de Buenos Aires, claro, se me escapaba que aquí en Capital Federal no hay. Aquí no. Por eso está tan dura las internas en los distintos sectores. Gracias, Gerardo. Hay primarias y la ley está reglamentada. Sí, pero dicen que falta. ¿Qué le falta? La justicia reglamentar algunas cosas. La justicia tiene que desarrollar, y por eso la reunión tan importante de mañana, para que se pongan de acuerdo los jueces y la Cámara Electoral en cómo van a ser sus procedimientos internos. Y lo único que falta, pero ya no es reglamentar, sino desarrollar, es lo que otro día puedo explicar, que es cómo van a ser las campañas el año que viene. Dale, sí, volvé, por favor. Gracias, Bueno, me despido, me quedan 200 temas que quería conversar, no tengo tiempo, así que los dejo con el mejor resumen periodístico de la medianoche. Estuviste el fin de semana haciendo tus cositas, disfrutándolo, ya está, arranca la semana y todo lo que pasó en la política, en el deporte, desde el casamiento de Macri hasta el fútbol, pasando por todo lo que se viene cocinando en política, comienza ahora, aquí en C5N.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y muy buenas noches. Los saluda Nina Botajer. Estamos aquí ya terminando este feriado nacional por el Día de la Soberanía, comenzando el día martes 23 de noviembre del año 2010. Estos son los títulos. Otro policía asesinado, el efectivo vestido de civil, fue baleado en el pecho por delincuentes cuando intentaron robar una pizzería en la localidad de Villa Madero, en La Matanza.